Ahora sí. Sí, doctor, ya se ven sus diapositivas. Ok. Estoy todavía lento para... Bueno, entonces, como les decía, para mí pues este capítulo, esta clase de tumores hepáticos es interesante, pero entenderán ustedes que el hígado, como una glándula parenquimatosa tan grande, con tanta circulación y tantas funciones, como hablé creo antes, pues va a tener también patologías, sobre todo neoplásicas, que actualmente se diagnostican incidentalmente por un estudio de imagen solicitado por otros motivos o por estudios solicitados por alguna alteración en la función hepática vista en laboratorio. Entonces, pues voy a tratar de hablarles de los tumores en general que pueden ser benignos y pueden ser malignos. Lo más frecuentemente que he visto yo en mi práctica, pues, son transferencias que vienen de policlínicos para valorar imágenes que han encontrado como unos nódulos o unas masas en el hígado. Entonces, los tumores hepáticos benignos, sobre todo el hemangioma, es el más frecuentemente transferido. Entonces, pueden ser estos benignos lesiones epiteliales o no epiteliales, o sea, que se originan en el epitelio, sobre todo en los hepatocitos y o colangiocitos, y se denominan hiperplasia nodular focal y adenoma hepatocelular. Todos estos son benignos, como su nombre indica, no tienen una evolución que ponga en riesgo la vida del paciente, con algunas excepciones, como les mencionaré más adelante. Y las lesiones no epiteliales que se originan en el mesénquima, en las células pluripotenciales, y ahí está el hemangioma hepático. El hemangioma hepático es la lesión hepática benigna no quística y es la más frecuente. Tiene una prevalencia de 0 a 18, hasta 18%. Generalmente se encuentra más en la población femenina, en una proporción de 4 a 1. Y consisten en cavidades revestidas de endotelio llenas de sangre. Y parece que su origen está en alteraciones en la vasculogénesis, o sea, congénitas. Y pueden ser pequeños, generalmente menores a 4 centímetros, pero algunos la mayor parte son pequeños, ¿no? Menores a 4 centímetros. Pero también pueden haber tan grandes como de 20 centímetros. Y aquellos que miden más de 10 centímetros ya se los clasifica como gigantes. Y estos gigantes podrían dar complicaciones por compresión a órganos vecinos. También pueden sangrar, aunque es poco frecuente el sangrado, pero se puede producir el síndrome de Casabach-Merit, que consiste en una coagulopatía de consumo. Como son grandes, pues ahí se secuestran plaquetas, por eso hay plaquetopenia, hay sangrado sistémico por tal motivo, y además hay una coagulación intravascular diseminada. Esa sería una coagulopatía de consumo por el tamaño y los efectos que se producen por coagulación dentro de un hemangioma mayor a 10 centímetros o gigante. Entonces, la lesión hepática no quística más frecuente, ahí tenía la prevalencia de 0,4 al 20% de la población general. Existen 3 subtipos. El hemangioma cavernoso, que es
el más frecuente, y es el que les he descrito como una serie de cavidades revestidas de endotelio. No son venas en realidad, sino cavidades llenas de endotelio y llenas de sangre también. Y también puede haber otros subtipos como el capilar, que es un pequeño que se llena rápido de contraste en los estudios, y el esclerosante, que es el que va a confundir y quizá se tenga que hacer una biopsia porque es el producto de una trombosis y fibrosis de un hemangioma cavernoso y que no va a dar las imágenes típicas de un hemangioma cavernoso, porque habitualmente se diagnostica mediante imágenes. Entonces, la resonancia magnética nuclear es el estándar de oro para el diagnóstico y la diferenciación de un hemangioma. También la ultrasonografía con contraste o la tomografía computarizada con contraste sirven, pero la resonancia magnética, por la mayor definición de los tejidos, es el estándar de oro para el diagnóstico. Habitualmente, pero se empieza con una ultrasonografía que se encuentra una lesión hepática incidental, como les decía. Estos tumores, pues, habitualmente son asintomáticos, salvo que generalmente son asintomáticos. Y habitualmente son pequeños y no causan mayor problema. Por tanto, el tratamiento es conservador. Es más, no es necesario siquiera hacer seguimiento en un tumor pequeño. Pero sí los de mayor tamaño suelen complicarse, ¿no? Los gigantes sobre todo, que pueden comprimir estructuras vecinas y también presentar este síndrome de Casabach-Merit, que es una coagulopatía de consumo. Entonces, se podría requerir en estos casos, raros casos, resección quirúrgica. Y hay pacientes que, pues, por la edad y las condiciones físicas deficientes, podrían ser tratados con embolización transarterial o ablación con radiofrecuencia, sobre todo si tienen que ser menores a 3 centímetros. En la complicación del síndrome de coagulopatía, el trasplante hepático podría salvar la vida de algunos pacientes con grandes hemangiomas que causan esta coagulopatía de consumo. Este tumor, pese a que es más frecuente en mujeres, no está relacionado con los estrógenos. Por tanto, no se recomienda, no se justifica que las damas tomen anticonceptivos y tampoco se contraindica el embarazo en estos pacientes con hemangioma hepático. Bueno, acá la ultrasonografía habitualmente puede mostrar un nódulo bien circunscrito, hiperocogénico con realce posterior, y este hallazgo nos va a llevar a hacer una diferenciación diagnóstica donde pueden ver ustedes, y en la ecografía con contraste también se puede ver un relleno del contraste periférico nodular, que luego se va llenando la lesión y finalmente pues se llena de contraste. Esta es un contraste centrípeto, ya que va de la periferia al centro, y esto es característico de un hemangioma hepático. Por tanto, hecho este diagnóstico, pues en este caso se ve un hemangioma grande, ¿no? Gigante, mayor a 10 centímetros. Incluso estos tumores, si no están sintomáticos, pues probablemente tengan que observarse. Pero si abarcan casi todo el hígado, pues irán al trasplante. Entre los tumores hepáticos benignos, también les decía que la hiperplasia nodular focal es de origen epitelial también,
Generalmente está compuesto por hepatocitos de aspecto benigno, pero desordenados en su arquitectura, y es el segundo tumor sólido más frecuente encontrado en las imágenes por solicitud, por algún motivo, o incidentales. Generalmente son únicos y tienen una muy baja prevalencia, fíjense ustedes, de 0,3 a 3% en las autopsias, y probablemente menos en los pacientes porque como son asintomáticos, pues pasan desapercibidos, salvo que por algún motivo reciban o se les realice una ecografía y se encuentre una lesión. Es también más frecuente en jóvenes de 35 a 50 años, en mujeres también. Y miren, la relación con hombres es de 9-1, o sea que es mucho más frecuente en mujeres. También se considera que es una consecuencia de malformaciones arteriales. Habría una hipoperfusión o una hiperperfusión de un segmento hepático, de un pedazo de parénquima, y por lo cual se produciría una hiperplasia compuesta por hepatocitos, y también en la irradiación, que ahorita les describiré, que tiene el rasgo histológico de una cicatriz central, existen arteriolas y conductillos biliares que están en los tabiques, que les voy a mostrar en una imagen. Entonces, el rasgo histológico característico es una cicatriz central, o sea, un tejido fibroso, con tabiques que se irradian a la periferia, y estos están compuestos por una arteria central, y a la periferia la irradiación por arterias que se irradian desde la central. Generalmente, pues, son hallazgos incidentales porque son asintomáticos. Entre los signos distintivos, como hallando en ecografía un nódulo, pues los estudios de imagen suelen mostrar una cicatriz central típica con irradiación de septos. No tiene potencial maligno. Y habitualmente, si se diagnostica, y esto es de vez en cuando que vemos en el hospital también, pues las complicaciones son muy raras, y por tanto, si el paciente es asintomático, no requiere más que observación en el tiempo. Y como no tiene potencial maligno, quizá pues no tiene que ser una observación cada semanas o meses, sino pues en el tiempo, ¿no? Durante años. Podría requerir sintomatología o cirugía si es que el paciente tiene, por ejemplo, dolor abdominal y se encuentra un tumor denominado hiperplasia nodular focal, o hay duda diagnóstica con un adenoma hepatocelular. Hay nódulos que no tienen la cicatriz central o son atípicos y pueden confundirse con un adenoma hepatocelular, que también es de origen epitelial, es benigno, pero el hepatocelular tiene pues tendencia a complicaciones y a malignización. Entonces, miren, esta es la imagen de una resonancia magnética característica. Vean ustedes la cicatriz central con irradiaciones, con septos, con una imagen captación o hiperdensidad en la resonancia magnética, que luego de que se va el contraste, pues queda habitualmente lo característico, una cicatriz central con irradiación. Esto es característico de la hiperplasia nodular focal. Bueno, el adenoma hepatocelular también es un tumor benigno de origen también celular,
epitelial y si bien tiene una incidencia, miren, muy baja y además que es mucho más frecuente en mujeres jóvenes también, es más todavía de 10-1, 10 mujeres por un varón, pero la característica esta sí está relacionada con el uso de anticonceptivos orales y además de crecimiento de una lesión durante el embarazo. Si bien en hombres era muy raro el uso creciente de esteroides anabólicos, androgénicos, con fines terapéuticos o recreativos, sobre todo los que quieren aumentar masa muscular, pues se ha visto que se ha incrementado la incidencia de adenoma hepatocelular. Usualmente son solitarios y pueden medir pocos milímetros a 30 centímetros. Los tumores mayores a 5 centímetros o con morfología exofítica tienen mayor riesgo de sangrado o transformación maligna. Entonces, una de las características de este tumor importantes, que generalmente son mujeres y que presentan lesiones, sobre todo las que usan anticonceptivos orales. Y mucho menos frecuente en hombres, pero va creciendo. Y además, importantísimo, que los tumores, cuanto mayor tamaño tengan, pues mayor tendencia a complicaciones, sobre todo sangrado o tendencia al hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, o sea, transformación maligna. Entonces, el adenoma hepatocelular, igual, la resonancia magnética es la modalidad diagnóstica y además sirve para la clasificación molecular del adenoma hepatocelular. En hombres, diagnosticado, necesariamente se debe operar al paciente y hacer resección. O sea, hay mucho riesgo de malignidad, sobre todo en varones. Por eso la indicación es quirúrgica. Si las lesiones son menores a 5 centímetros, el tratamiento es conservador. Además, que se debe indicar el cambio de estilo de vida, no anticonceptivos y bajar de peso. O sea, se ha visto también que en la obesidad y con anticonceptivos es más frecuente. La resección o embolización de estos tumores, si son mayores a 5 centímetros o el aumento de tamaño es mayor o igual al 20% en un seguimiento de 6 meses, si además hay sospecha de malignidad. Habitualmente la sospecha de malignidad la realizan los radiólogos porque pues ellos trabajan en equipo con cirujanos, oncólogos, etcétera, y pues las imágenes son la clave, la piedra angular para el diagnóstico. Si se diagnostica durante el embarazo, se debe hacer un seguimiento ecográfico cada 6 a 12 semanas. Si hay aumento importante, quizá tenga que hacerse resección, o sea, operar a la paciente. Pacientes con múltiples adenomas hepatocelulares pueden requerir resección o trasplante hepático, porque como les mencionaba, generalmente son únicos y pequeños, pero si son múltiples, que es raro, y están diseminados o difusos en el hígado, pues probablemente requieran también trasplante hepático. Este tumor, pues, han clasificado de acuerdo a composición molecular y hay 4 clases moleculares, pero la que tiene mutación beta-catenina, que es una proteína, ¿no es cierto?, de
las membranas que organiza la adhesión en membranas. Y si son positivas, y estas son 10 a 15%, podría tener mayor riesgo de carcinoma hepatocelular. Por eso, pues probablemente en estos casos se tenga que tratar de clasificar de acuerdo a la situación molecular de cada adenoma. No les voy a complicar más la vida con esa clasificación molecular, pero la mutación de la beta-catequina pues es un detalle. Aquí hay un resumen de las características, o sea, un resumen de todo lo que les he hablado, ¿no? La prevalencia, el hemangioma es el más común, ¿es cierto? El hemangioma. La hiperplasia nodular es la segunda. Y el hepatocelular, el adenoma, es raro, pero tiene potencial maligno. Sexo generalmente predomina en las mujeres, pero tiene un peor pronóstico en los hombres. La patología son espacios vasculares de varios tamaños revestidos de endotelio, como se los he descrito. En la focal, en la hiperplasia, les describí también que hay hiperplasia de los hepatocitos. Parece que es una reacción congénita vascular, ¿no es cierto? Y habitualmente el hepatoma celular, el adenoma hepatocelular, está inducido por los estrógenos y puede estar con un crecimiento incontrolado si no se suspenden los estrógenos. Y en la mujer, pues hay que tener cuidado, embarazada hay que tener cuidado de hacer control para tomar las decisiones. La modalidad diagnóstica, pues la resonancia magnética, miren, está con asteriscos, es la gold standard o la piedra angular para el diagnóstico. También la tomografía, pero habitualmente se parte primero, generalmente, pues de una ecografía. Las características, ya les mencionaba que hay un llenado nodular del contraste periférico y luego un llenado centrípeto. En cambio, la hiperplasia nodular focal tiene un contrastado homogéneo en la fase arterial, homogéneo con la parénquima, excepto por la cicatriz central estrellada, ¿no? Y en la T2 brilla como un foco de luz. En el hepatoma celular, en el hepatocelular, el adenoma hepatocelular, las imágenes son variables de acuerdo a las características radiológicas, de acuerdo a los subtipos. O sea, esto es más complejo todavía el adenoma hepatocelular porque tiene varios subtipos. Los anticonceptivos orales pueden continuar en el hemangioma, en la hiperplasia nodular focal, pero en el adenoma se debe descontinuar. Y generalmente se observa el hemangioma, la hiperplasia nodular, pero en los adenomas, sobre todo los grandes o con tendencia a la malignización, de acuerdo a las imágenes, pues hay que hacer resección, incluso trasplante, como les mencioné. Bueno, hasta ahí les he hablado de los tumores benignos. Ahora les hablaré de los tumores hepáticos malignos. Pues el carcinoma hepatocelular, que es el cáncer hepático,
o hepatocarcinoma también se llama. Antes lo denominaban hepatoma, pero hepatoma solo significa un tumor hepático. En cambio, el carcinoma hepatocelular se origina en los hepatocitos, en un 80 a 90%. Se origina en los hepatocitos. Y pues es un cáncer el más frecuente y la cuarta causa de muerte por cáncer en todo el mundo. O sea que es un tumor que está aumentando además en incidencia, pero tiene variaciones geográficas, incluso de acuerdo a las condiciones sociales, porque ya les mostraré que una de los problemas para los factores de riesgo que van a llevar al carcinoma son las hepatitis virales. Entonces, varía pero es importante como un tumor, sobre todo en pacientes de riesgo, los cirróticos, los pacientes con hepatitis crónicas, con esteatosis hepática, etcétera, etcétera. Entonces, la relación de hombres a mujeres, en este caso, pues los hombres son más afectados casi en 3 a 1 en relación a las mujeres. Y son cánceres, el hepatocelular primario, porque nace en las células que son el 80% de las células hepáticas, además, los hepatocitos. Es la mayor masa celular del hígado. Y es el tumor más frecuente. En cambio, el colangiocarcinoma intrahepática se origina en el epitelio que reviste los conductos biliares o los colangiocitos, también denominados así, las células que revisten los conductos biliares. En este caso, este tumor pues, puede ser sobre todo extrahepático, pero también hay tumores tipo colangiocarcinoma intracelulares, o sea, que serían dos tipos más frecuentes, sobre todo el hepatocelular, y hay otros menos frecuentes y variables, hepatoblastoma en niños, hemangiocarcinoma, etcétera, que pues no los voy a describir porque son tan extensos que yo no soy experto en patología. Los tumores hepáticos que no nacen en el hígado, pero sí llegan las células neoplásicas de otros sitios del organismo, se llaman tumores hepáticos secundarios o metastásicos, o sea que llegan al hígado por vía vascular o por vía linfática. Entonces, estos tumores secundarios pueden llegar del pulmón, la mama, el estómago, el páncreas y de cualquier parte del organismo en realidad, pero los más frecuentes son del colon. Por lo menos eso es lo que se ve con mayor frecuencia, tumores metastásicos del cáncer de colon. Los tumores primarios, como les decía, el 90% pues, se originan de los hepatocitos y es el hepatocarcinoma, el 90%. Y de las vías biliares intrahepáticas, pues el 10 al 20% del epitelio que recubre los conductos biliares. Bueno, entonces fíjense, cualquier enfermedad crónica del hígado puede llevar a una vía común que es la cirrosis, y la cirrosis pues es un factor de riesgo más importante para el desarrollo del hepatocarcinoma. O sea que los pacientes con cirrosis están en alto riesgo de tener un cáncer hepatocelular. Entonces, las enfermedades hepáticas se producen por el abuso del alcohol o por esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, o sea, obesidad, diabetes, dislipidemias, etcétera. O enfermedad esteatóxica asociada, hígado graso, ¿no es cierto?, asociado al consumo de alcohol, con mayor razón, ¿no? Son dos factores
que van a llevar a una enfermedad hepática crónica. El virus de la hepatitis B, pues, es una enfermedad causada por un virus que se mete en el genoma del hepatocito y transforma toda la información. Y es categorizado como un oncógeno 1, o sea que es muy importante. Y los pacientes que han enfermado con hepatitis B deben ser seguidos con estudios para prevenir o tratar si es que se presentan los tumores de hígado en estadios tempranos. De otra manera, pues se van a... Pero el problema es que la mayor parte de los pacientes no se enteran que tienen hepatitis B, sobre todo en las situaciones socioeconómicas que les mencionaba, ¿no? De privación social, etcétera. También el otro virus de la hepatitis C está relacionado también con llevar a una enfermedad crónica, una hepatitis crónica, cirrosis y cáncer. Sin embargo, la hepatitis C puede curarse, pero si ya se produjo la alteración patológica de fibrosis en el hígado, pues también deben ser seguidos en el tiempo para diagnosticar en estadios iniciales el cáncer hepatocelular. Entonces, cualquier causa de cirrosis, incluyendo las autoinmunes o otras metabólicas como la hemocromatosis hereditaria o la deficiencia de alfa-antitripsina. Fíjense, los factores de riesgo están la edad de 40 años hacia arriba, pues hay más riesgo, ¿no es cierto? El sexo masculino, ya se los mencioné, los estados carenciales por situaciones socioeconómicas y pues la cirrosis, ¿no? Ahí lo mismo, fíjense, me ha gustado esta ilustración donde la secuencia habitual de todos los hígados normales que ven, aquí el consumo crónico de alcohol, aquí la infección viral, hepatitis B, hepatitis C, o las aflatoxinas también que son producidas por unos hongos, ¿no? Los aspergillus, del género Aspergillus, que son cancerígenos y dañan el DNA de los hepatocitos, las aflatoxinas, y pueden estar en climas húmedos y secos, pero en maní, en ciertos cereales, ¿no? Entonces es un factor de riesgo también. Y metabólicas como la obesidad, la diabetes tipo 2, que van a llevar a la esteatosis, la esteatohepatitis y inflamación, y finalmente la cirrosis. También hay hígados genéticamente predispuestos que pueden, con cualquiera de estos insultos, pues más fácilmente llevar hacia un carcinoma hepatocelular. Entonces, la secuencia habitual es de una lesión hepática, las enfermedades crónicas que les mencionaba por los factores de agresión que llevan a la inflamación crónica, la fibrosis, la cirrosis y luego el carcinoma hepatocelular. Bueno, ¿y cuál es el cuadro clínico de un hepatocarcinoma? Lamentablemente, pues es un tumor asintomático. O sea que los pacientes pues, no tienen ninguna manifestación. Pero todos los pacientes que les mencioné, por los que consumen alcohol, obesos, con dislipidemias, diabetes mellitus, pues que se les encuentre alguna lesión en imágenes en el hígado, pues ojo, son pacientes de riesgo, ¿no? Los pacientes que tienen hepatitis virales, etcétera. Pero habitualmente son asintomáticos y este es el problema. De todas maneras, en esta clase yo les voy a transmitir que el diagnóstico precoz
pues puede llevar hacia un tratamiento óptimo, ¿no? De una lesión pequeña que se puede resecar y donde no hay todavía un daño hepático funcional importante, sobre todo en pacientes cirróticos y los que han, por alguna de las causas, pues han tenido una alteración morfológica del hígado y que probablemente tengan también una alteración de la función hepática, que luego se las mencionaré. Cuando se presentan en forma aguda a la consulta por ya presentar síntomas, generalmente pues se encuentra que el paciente tiene una masa palpable, dolorosa o poco dolorosa, y pues el paciente probablemente tiene también enflaquecimiento, etcétera. Y sobre todo puede tener también fenómenos paraneoplásicos. Entre estos, la hipercalcemia. La hipercalcemia estaría causada por una sustancia similar a la paratormona que produciría el hepatocarcinoma. Además, estos pacientes pueden tener eritrocitosis o porfiria. Pero, lamentablemente, el hepatocarcinoma es silencioso en estadios iniciales. Cuando se diagnostica una lesión que corresponde a un carcinoma hepatocelular, se debe evaluar el hígado en estado funcional, ¿no? Porque es el riesgo predominante. Además, el propio tumor hepático, o sea que en estos tumores no solo importa el tamaño del tumor, el TNM, ¿no? Tumor, nódulo, metástasis, sino que debe evaluar la función hepática mediante, sobre todo, la clasificación de Child-Pugh, ¿no? Child A, Child B, Child B, C, ABC. No voy a extenderme sobre eso, solamente voy a hablar del tumor. A diferencia de otros cánceres, el hepatocelular puede ser diagnosticado solamente con imágenes, sin necesidad de biopsia, o sea, solo por radiología, especialmente en estadios iniciales e intermedios. Y para esto, las piedras angulares igualmente son la tomografía y la resonancia magnética, actualmente con contraste. Se ha hecho una clasificación por los radiólogos que se llama Lee-RADS, hecha el 2018, en el que hacen una evaluación de las imágenes e informes e informan como, por ejemplo, Lee-RADS 1 es una lesión benigna, o sea, se puede descartar que sea maligna, pero puede hasta Lee-RADS 3, que pueden ser lesiones indeterminadas o que pueden ser equívocas y que requieren seguimiento. Y lesiones ya que son cáncer sí o sí, Lee-RADS 5, o sea, es un cáncer definitivo. Generalmente, pues ya no necesitaría hacer ni siquiera una biopsia porque las características de las imágenes son típicas. Pero habitualmente en un paciente de alto riesgo, de los que ya les hablé, se puede encontrar un nódulo, por ejemplo, pequeño ahí, menor de 1 centímetro, que probablemente no tenga importancia, pero se debe hacer seguimiento. Los mayores de 1 centímetro, pues obviamente hay que discernir si son malignos y tienen mayor tendencia en un hígado cirrótico a presentar malignidad. Entonces se hace la resonancia magnética dinámica. Como les decía, es la que tiene mayor especificidad y sensibilidad. En esta resonancia magnética, fíjense en la fase arterial, el contraste introducido a través del sistema venoso llega a las arterias y ahí se ve la arteria aorta
el tronco celíaco, la arteria hepática y la arteria que irriga el tumor. Fíjense ustedes que hay hipercaptación, ¿no? Luego o sea, el tumor capta el contraste y se ve con hiperdensidad. En la fase venosa, fíjense, desaparece y el contraste y queda una imagen hipodensa, pero se ve contraste ya en la porta. Y la arteria hepática, el tronco celíaco ya no tienen contraste. Entonces, esta es una característica típica de un carcinoma hepatocelular. El patrón vascular típico, o sea, llenado de contraste y luego se vacía y en la fase venosa queda hipodensa. Entonces, es un patrón vascular típico. Con un nódulo mayor a 5 centímetros, pues ya estaría probablemente hecho el diagnóstico. Entonces, un algoritmo, pues un nódulo hepático en la ecografía de cribado, o sea, pacientes en que se hace un control del hígado mediante ecografía, si se encuentra un nódulo menor a 5 centímetros en el hígado cirrótico, obviamente, o mayor a 1 centímetro. Si es menor a 1 centímetro, se puede hacer seguimiento cada 3 a 4 meses. Si sigue menos a 1 centímetro, probablemente sea otra lesión y no sea un hepatocarcinoma. En cambio, si es mayor a un centímetro y hay un patrón vascular específico, el diagnóstico es de colangiocarcinoma. Si el patrón vascular es inespecífico, o sea que no tiene las características del llenado del contraste y luego el vaciado en la fase venosa, en este caso, pues se requiere una biopsia y puede ser otro tipo de tumor, no un colangiocarcinoma o un hepatocarcinoma. Para la evaluación de los pacientes, la alfa-fetoproteína es un biomarcador válido, es el único además actualmente para el carcinoma hepatocelular. Pero el problema es que solo es bastante positiva cuando un tumor ya es grande. Y cuando es grande, pues probablemente es más complejo. Incluso, miren, hasta el 40% podrían no secretarse, sobre todo en lesiones pequeñas. En estadios avanzados, pues, es un marcador o un biomarcador que nos servirá para respaldar el diagnóstico. Porque no solo se eleva en el carcinoma hepatocelular, hay otras condiciones como la hepatitis, la cirrosis, el embarazo y otros tumores en los cuales se puede elevar. Por tanto, no es específico y no sirve en forma aislada para el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Entonces, habitualmente, pues, sirve para hacer seguimiento y para confirmar un diagnóstico clínico y sobre todo imagenológico de una lesión hepática en un hígado cirrótico. El tratamiento del carcinoma hepatocelular, obviamente la resección sería lo ideal, como en cualquier tumor, pero el hígado tiene la característica de que además es una glándula con múltiples funciones y pues en relación a la función estará la estrategia para el tratamiento. Si es un nódulo pequeño, probablemente con buena función hepática, un Child A, que es un hígado muy compensado, pues probablemente la resección sea muy útil. En cambio, si el estado funcional es un Child B, en el que el hígado está parcialmente descompensado en sus funciones, probablemente se le haga daño al paciente, ¿no? Con un hígado poco funcional. El trasplante hepático obviamente sería lo ideal en los pacientes que tienen condiciones para el trasplante, es decir, que tengan un Child A, B, o sea, intermedio, pero pues conseguir los donadores
Además, el rechazo y el riesgo de nuevo carcinoma si hay células fuera del hígado, pues se va a volver a llenar de cáncer el hígado, ¿no es cierto? Entonces, el trasplante hepático es una buena alternativa que curaría el cáncer y la cirrosis. El hígado cirrótico, pues volvería a ser así bonito como este, ¿no? Con un trasplante hepático. Es una imagen para ilustrarles. Y sin embargo, pues tiene sus indicaciones, ya les mostraré luego. En los pacientes en buenas condiciones se puede hacer resección, trasplante hepático, ¿no? Con buena función hepática. En cambio, en pacientes que ya tienen un Child B, pues probablemente hay que hacer una ablación con radiofrecuencia. Aquí tienen la ilustración, se hace una punción guiada por tomografía de la lesión y mediante radiofrecuencia se provoca calor destruyendo el tumor. Esto para lesiones pequeñas, como les mencionaba, pero es una alternativa a los pacientes en los que no se puede hacer una resección. Y también en pacientes frágiles con función hepática deteriorada, que tienen, por ejemplo, hipertensión portal y no son candidatos para una trasplante, pues se puede hacer una también quimioembolización, ¿no? O sea, inyectar o introducir un catéter a través de la femoral, llegar a la hepática propia y a la hepática que corresponda y administrar un medicamento de quimioterapia que destruya la lesión, sin embargo puede ser tóxico para el hígado y tiene sus problemas. Cuando el paciente tiene ya metástasis, probablemente y es un Child C, o sea, un estado funcional ya con descompensación hepática, pues hay medicamentos de uso sistémico. Y tratamiento paliativo en los pacientes que tienen una disfunción hepática grave. Entonces, pues un algoritmo sería preguntarse si el paciente es candidato a ser operado o no. Si tiene un nódulo menor a 5 centímetros o 3 nódulos menores a 3 centímetros, el mayor, o sea, 3 nódulos con el mayor menor a 3 centímetros, y si es Child A, o sea, con hígado compensado, funcionando, o sea, con buena función todavía de reserva, y sin hipertensión portal, entonces podría ir a la cirugía, resección e incluso trasplante, de acuerdo al paciente. Si no es operable, los criterios de Milán son habitualmente para descartar que hayan metástasis extras. Si son nódulos menores a 5 centímetros o son 3 nódulos, el mayor que no sea mayor o igual a 5 centímetros, pues si cumplen estos criterios, sí se puede trasplantar. ¿Sí o no? Si las condiciones de función hepática son buenas, Child A, sí se puede ir al trasplante. En cambio, si las condiciones del paciente o la edad del paciente mayor a 65 años no son las adecuadas, se puede ir a la ablación por radiofrecuencia. Y en el paciente, si no cumple los criterios de Milán, o sea, que tiene una función hepática todavía de reserva, o sea, no es un hígado descompensado, o sea, no es un Child C, si tiene metástasis, sí o no, si no hay metástasis demostrables con imágenes, pues puede ir a la quimioembolización. Si tiene metástasis, ahora hay la inmunoterapia, que están utilizando más pacientes, pero todavía no se tienen publicaciones que den
los resultados para hablarles más extenso de eso, ¿no? Si tiene Child C, quiere decir que es un hígado descompensado, con ascitis, con bilirrubina elevada, con hipertensión portal, un tumor grande, pues con metástasis el tratamiento será paliativo, o sea, ayudarle al paciente en su enfermedad, porque en el estadio terminal, lo que acabo de hablarles, que puede haber cualquier carga tumoral, generalmente pues pueden ser tumores grandes, y la función hepática en un estadio terminal, o sea, un Child C, y la condición del paciente mala, pues probablemente hay que hacer el mejor soporte y pues esto hacen los oncólogos que están dedicados a tratar pacientes con patología terminal. Y estos pacientes pues vivirían unos 3 meses aproximadamente. Este cuadro es de la clasificación del cáncer de hígado de Barcelona, que es el más usado. Fíjense, es un poco complejo. Está dividido en el pronóstico de acuerdo al estadio. Cuando el estadio es muy temprano, puede hacerse resección. En el temprano también. Lo único que contraindicaría es que haya hipertensión portal. Hasta el estadio intermedio, pues se puede ir al trasplante. Es más o menos lo que les he dado en el otro esquema menos complejo que este. Este lo he puesto para ilustrarles lo mismo, ¿no? Los estadios, el B es multinodular, el C hay invasión portal o diseminación extrahepática, entonces este irá al tratamiento sistémico nomás, ¿no es cierto? Con inmunosupresores. Estos inmunosupresores, pues, miren, Atezolimab, no puedo ni leer, son difíciles de leer, ¿no es cierto? Bevacizumab, bueno, son inmunosupresores que están en ensayos clínicos, probablemente, pues, ojalá con mejores resultados. Lo importante es que se pueda sospechar qué pacientes pueden tener un cáncer hepatocelular y seguirlos para actuar en un momento adecuado y tomar la decisión más adecuada. Entonces, la clave más o menos he tratado de darles en la evaluación de los tumores hepáticos, si son benignos o malignos. Los tumores benignos son los más frecuentes. El carcinoma hepatocelular casi es exclusivo de un hígado enfermo por diferentes causas que llevan a la cirrosis. El colangiocarcinoma intrahepático, pues no me he extendido porque es menos frecuente y ustedes entenderán que pues la charla sería muy larga dando detalles de cada uno de estos. He tratado de darles detalle de los más frecuentes. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, sería hasta la próxima.